Para hoy tenemos la Discover 125 STR Sport. Amigos, con algunos cambiecitos en esta motocicleta. Además, les tengo el precio de algunos consumibles. La Discover 125 es una moto que lleva buen tiempo en el mercado. Una moto muy versátil para ciudad, para el día a día, para ir a trabajar, hasta para trabajo, muchachos. Esta moto cuando llegó al mercado, creo que fue en el 2014, pegó muy duro. ¿Por qué? Por su diseño, por su tanque robusto, un motor 4 válvulas para una 125, por la suspensión trasera que era mono. Entonces esta moto pegó muy duro en esa época y aún todavía se sigue vendiendo esta motocicleta. ¿Y qué es lo bueno? Al llevar tanto tiempo en el mercado, facilidad de repuestos, cualquier mecánico conoce esta motocicleta. Son varios beneficios de una motocicleta cuando lleva buen tiempo en el mercado. ¿Y qué nos ofrece, amigos, esta motocicleta, la Discover 125 STR Sport? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you... En esta Discover 125 ya tenemos nuevos colores, nuevos gráficos. Miremos acá esta calcomanía que tenemos acá en la parte del tanque. Acá vemos en esas calcas en la parte del tanque que dice Sport, que es complementado acá con el tema de esta aletica que es en plástico en rojo, y acá nos dice que es 125 en gris. Tenemos otra calca acá en la parte de la cola, 125 en rojo, el STR. Estos colores para mí se ven como muy llamativos, no sé, la moto más llamativa. Hay también en esa parte de acá del guardabarro que dice Sport y el 125 en rojo, y también acá en la parte de sus rines, muchachos. Otra cosa que le colocaron a esta moto es que tenemos ya una quilla. Estas quillas parecen que fueran garritas, ¿cierto? Antes no lo traía. Está obviamente por este lado y al otro lado. Acá unas calquitas de rojo con gris. Ya ustedes me dirán qué tal se ve la moto con esa quilla, si aguanta, no aguanta, si aporta o no para el diseño. Pero así como es esta moto, en mi opinión, ya está de gusto, se ve la moto muy bonita. Me gusta mucho ese color. El color de esta motocicleta es Blue Mercury rojo, así aparece en los documentos de esta motocicleta. Y llegó otra que es de color negro con verde, que se las colocó en pantalla. Estos dos colores son los que van a seguir llegando en la Discover 125 Sport. Los otros colores es lo que ya quede en inventario. Ahora pasemos a la altura del asiento de esta motocicleta. Muchachos, es una moto bajita de 780 milímetros o 78 centímetros. Yo mido 1.62. La moto sí es bajita, muchachos. Es una moto cómoda por la posición de manejo, porque tenemos un manillar alto. El rango de giro me parece muy bueno para transitar en ciudad, muchachos. Bien, pues, amigo, esta moto es muy versátil. El que tenga esta moto lo puede decir. Es una moto cómoda, bacancita. Aguanta hasta para usted salir por allá a los pueblitos, a darse sus vuelticas, porque es una moto que tiene buena potencia. Tal vez falta que se actualice un poco más, pero eso ya lo diremos más adelante. ¿Qué detalles encontramos en esta Discover 125 STR Sport? Tenemos este accesorio que es un puerto USB de 2 tomas. Esto es muy útil para las personas que utilizan esta moto para trabajo, para que conecten aquí su dispositivo móvil. Además encontramos handsavers, los cuales son reforzados a través de esta pieza que tenemos acá, y esto le da mayor rigidez a este handsaver. Otro detalle es el asiento, muchachos. Aparte de que es de buen tamaño tanto para el pasajero como para el piloto, tenemos una textura antideslizante. Esta moto cuenta con defensas tipo slider. Me gusta mucho este tipo de diseño, que es un poco más deportivo, ya viene de serie. Tenemos gato central. Créanme que esto ayuda muchísimo, amigos, para los mantenimientos, para lavar la motocicleta, para ajustar la cadena. Esto me parece indispensable en una moto de estas. En cuanto a su kit de arrastre, que ahorita le mencioné el precio, cuenta con una cadena tipo O-ring para mayor duración. Algo que me gusta a mí mucho de la Discover son sus guardabarros, amigos. Esta moto no le bota pantano. Adelante, su guardabarro, amigos, vea, con extensor. Y esto evita que el pantano o el agua nos bote al motor o a los pies. En la parte de atrás, amigos, vea, tenemos este guardabarro acá que nos protege toda esta parte de acá. Además tenemos este otro que está anclado al basculante y está reforzado. Y no solo eso, también esta parte de acá evita que nos llegue pantano a la parte de atrás o donde está el pasajero. Capacidad de combustible de esta Discover 125, 10 litros o 2.64 galones, tipo de gasolina corriente.
En cuanto a su autonomía, puede superar los 150 kilómetros por galón, los puede superar. Y un detalle que me gusta, muchachos, es que tenemos bisagra en su tapa de combustible. A mí me gusta eso. Y acá en su tanque vemos que tiene unos protectores en la parte de acá, y acá dice Discover. En cuanto a su iluminación, es totalmente convencional. El faro sí es muy grande. Yo tuve una Discover 150 y le puse un bombillo LED y eso alumbraba una cosa de loco, muchachos. Sería bueno que esta moto más adelante se actualizara con un faro en LED, pero lo veo difícil. Acá tenemos su stop. Me gusta su diseño un poco deportivo, pero sigue siendo con luz convencional. Su tablero, muy conocido, digamos que tiene lo importante que es el nivel de combustible. Tenemos velocímetro, tenemos odómetro, un trip mecánico que se puede reiniciar desde este botoncito que tenemos acá. En esta parte de acá tenemos lo que es neutra, testigo único de direccionales, luz alta, testigo batería y el logo de Bayash. En los comandos tenemos interruptor de luces, arranque eléctrico y también tenemos su respaldo que es arranque de patada o de pedal en caso de que falle la batería. Por este lado, claxon, direccionales, luces bajas y altas y luz de paso o cortesía. Uno de los cambios que me gustaría que tuviera esta Discover 125, amigos, podría ser su tablero. Un poco más actualizado, tal vez uno semidigital o digital, pero lo veo complicado. ¿Por qué? Porque de esta moto no conozco ninguna referencia en la India o en otro país que esté actualizada con mejores cosas o con diferentes frenos o con diferente iluminación o tablero. Entonces, para una actualización, no sé, lo veo complicado en el tema de su tablero y en el tema de la iluminación. Las suspensiones, amigos, convencionales con estos guardapolvos con un recorrido de 130 milímetros. En la parte de atrás, una monosuspensión con gas, con muelle color rojo y es ajustable en precarga. Pasando a sus frenos, tenemos un disco de 200 milímetros con este protector en la parte superior. Su caliper, tenemos una pinza de 2 pistones y una línea de freno convencional. En la parte de atrás, un freno de tambor de 130 milímetros. Esta moto no tiene frenos CBS o sistema de freno combinado por el momento, y pues si la marca considera seguir con esta motocicleta para octubre de 2025, sí o sí la tiene que actualizar con frenos CBS para que cumpla la normativa. Llantas de esta Discover 125 están a cargo de la marca SEAT. Esta marca, lo que he escuchado yo, es que han salido buenas llantas. Ahora bien, los que tengan esta moto con llantas SEAT, por favor compartan en los comentarios su comportamiento. Adelante 2.75 RIN 17. Atrás 3.017. Las llantas de esta motocicleta no son Sellomatic, quiere decir que requieren cámara, pero debido a los rines que tenemos, que son rines de aspas, se pueden colocar llantas Sellomatic. Ahora pasemos a los precios de algunos consumibles de esta Discover 125. Y amigos, ojo, son precios sujetos a cambios sin previo aviso y tengan en cuenta la fecha de publicación de este video. Pastillas, 28.800 pesos. Bandas, 21.700 pesos. Aceite 20W50, 30.400 pesos. El filtro del aceite, que sería este, 4.600 pesos. Bujía, 8.200 pesos. Filtro del aire, 39.800 pesos. Kit de arrastre, 194.500 pesos. Ahora pasemos al motor de esta motocicleta, muchachos. Un motor que, en mi opinión, ha salido bueno. Un motor alegre. La moto anda sabroso, no se puede negar, para hacer una 125. Pero antes de pasar a su motor, amigos, como siempre, los invito a suscribirse a este canal. Es gratis. Me pueden también seguir en Instagram como @redmotos89 y en mi canal secundario que se llama Motos para Todos. Hey kid, don't ever let them get in. Tenemos un motor de 124.6 centímetros cúbicos que no paga impuesto vehicular, un solo árbol de levas en cabeza, tenemos 4 válvulas, 2 de admisión, 2 de escape, doble bujía. Acá tenemos una por este lado y al otro lado la segunda bujía.
Transmisión mecánica de 5 velocidades, la primera abajo, los demás hacia arriba. Acá vemos la secuencia. Relación de compresión 9:8:1, capacidad para cambio de aceite 1000 mililitros, viscosidad recomendada 20W50. Potencia y torque de esta motocicleta, la Discover 125. Esta moto todavía es la reina en la potencia en su categoría, con 12.8 caballos a 9000 revoluciones, y su torque, el que le da la fuerza, la salida a esta motocicleta, de 10.7 Nm a 6500 revoluciones. En cuanto a la velocidad máxima de esta motocicleta, estaremos hablando más o menos de unos 110 km/h. Ya depende de la exigencia de cada persona, el nivel del terreno, la postura del piloto, la altura sobre el nivel del mar, entre otros factores. Vamos al precio de esta motocicleta, la Discover 125, y me encuentro acá con el señor Ferney. Mijo. Hola Oscar, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien o qué? Bien, bien, gracias Oscar. Mijo, precio, garantía, ubicación. Claro, ubicación, estamos ubicados en la calle 19, número 1146, centro de Pereira, modelo 2025, el precio de ella 7.937.500 pesos con papeles. Todo incluido. Ojo, precio sujeto a cambio sin previo aviso, y tenga en cuenta la fecha de publicación de este contenido. ¿Y garantía? 1 año o 20.000 kilómetros. Amigos, ¿qué piensan de esta motocicleta con este color, con esa quilla que parece como unas garritas? A mí este color me gustó mucho. ¿Con cuál se quedan? ¿Con ese color que es Blue Mercury, rojo, o la que es negro con verde? A mí me gustó mucho esta motocicleta, muchachos. Amigos, y muy importante, en este ladito les dejo una lista de solo motos de Bajaj. Si a usted le gusta esta marca de motocicletas, y por favor comparta este contenido, denle like, que me ayuda muchísimo, amigos. Les agradezco mucho por su apoyo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos, y nada, Dios los bendiga, hasta un próximo video.